Entonces estamos grabando. Y en honor al tiempo, porque son 19:55, tenemos que ya partir rapidito, rapidito. Me Así parece. que, así que vamos a, vamos a dejar en claro lo siguiente. Cosas tales como, ¿dónde me quedé? Esto último. Mira, esto es lo último que tengo anotado. Aquí parece que era. No, esta no es. Esto. Mira, esto es lo último que tengo anotado. El día 5, que fue este lunes, si no me equivoco. Se hizo un repaso, se desarrollaron códigos de matrices con la guía de matrices. Y esta obviamente yo, si no mal recuerdo, se la entregué. Sí. Si alguno la habrá revisado o no, no importa, pero lo importante es eso. Y Tengo obviamente, que verlo ahora. No sé que igual no estaba ayer, por ejemplo, salí. ya, Miércoles no sentía de lo mejor, así que no pudiste no estudiar pude repasar. tanto. Ujú. Sí, igual vi el video, duré como un poquito después que yo me fui y nada más. Ya, ok, sí, sí. Ya, bueno, igual ese día marqué lo siguiente, ¿cachai? Bueno, marqué también esto otro que corresponde a que, claro, tenían problemas para entender ciertos ejercicios, pero se desarrollaron y en cierta medida estuvo bien. Entonces la pregunta es, partamos con el tema ya, ¿quieren que vamos de nuevo a matrices o quieren pasar a listas? Porque entiendo, ya creo que esta sí o sí ya es la última. Ya el lunes yo no los puedo ayudar. ¿Cachai? Mm, El lunes ya no hay chance porque tengo que hacer una prueba ese día. ¿Cachai? Yo creo Y... que, no sé si está de acuerdo el Feña, pero que veamos el tema lo necesario para ¿cómo se llama esto? ¿Examen? De lo último, ¿recordáis la última prueba? El último ejercicio, ¿cómo se llamaba? En la recuperativa, ¿Las Recor- listas? lo último, no. la lista Endo. simple Li- circular. No, ¿Lista algo con Endo, una wea así. endo? A ver. O a ver, ¿tenéis la última prueba? Que no me acuerdo. Tengo esto. Prueba recuperativa. Esta. Eso es lo último. Eran los nodos, mejor dicho, eran los nodos. Yo, Ah, los no. Ah, pero es claro, es lista, pues. Ah, Lista. yo Sí, lo pues conozco eso. como nodo. Sí, es que un nodo es parte de una lista. Ya, yo creo que necesito cachar bien que eso, porque yo tengo el sentimiento que eso va a entrar. no sé de qué va a entrar, pues entra toda la materia. Sí, sí, está claro. O sea, de hecho, la prueba, el examen, lo más probable es que sea como la recuperativa, pero ¿Te quizás un imaginas que par de sea la ejercicios más. misma? No va a ser la misma, va a ser como la recuperativa, ¿cachai? Porque en la recuperativa se ve toda la materia del semestre también, ¿cachai? Sí, bo. En la primera que no entendí muy bien qué se hacía, porque a mí algunos compañeros me dijeron que tenía que como hacer en fila así y ¿Mm? después hacerlo por abajo, como sale ahí, se tenía que hacer así, porque no entendí el ejercicio yo. Dice implementar la función repite, donde va a recibir un n, que Ujú. imprime n veces n. N-1 veces n-1 y así hasta llegar a tanto, ¿cachai? Con Ya. n menor o igual a 32. Por ejemplo, si n igual a 5, la función debe imprimir 5555, 4444, 333, 222, 11. O sea, perdón, 1. Entonces, ¿qué idea te viene con eso? 32, 32, 31, 31, así está el uno. Lo que hace ¿No? acá la respuesta es lo que hace hoy, obviamente, te está, mira, ¿se acuerdan lo que les dije hace ya un tiempo? Cuando te piden imprimir, ¿qué debes hacer? Eh, Colocar una función void. No. Cuando te piden imprimir, ¿qué tienes que hacer? o- Si la pregunta me dice, oye, hace una función que imprima esto, ¿qué debe tener la función dentro? unos print. Claro, porque el print, ¿qué hace? Imprimir. Imprime. Así de simple. Al contrario, ¿qué pasa si me piden retornar? ¿Yo puedo imprimir en Eh, una función que me piden retornar? no. Claro, o sea, porque no me lo están pidiendo, ¿cachai? O sea, Voy a... sí se puede, pero Se puede, claro. necesitaríamos el print.
Claro, obviamente se puede, pero vamos al concreto de lo que te están pidiendo. Eso Ujú. yo creo que ya lo tienen claro, pero siempre sucede de que hay errores de interpretación en eso, ¿cachai? Entonces, entender eso es parte de, ¿cachai? Entender solamente esa parte principal, que imprima, ¿cachai? Muy distinto hubiese sido que retorne. Ahora, ¿qué hubiese retornado? No tengo idea. Parte de la elaboración de estos ejercicios no es mi tema. Pero si se entiende a lo que me refiero, entonces está bien, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que dice? Ya, partimos con un void. ¿Por qué un void? Porque imprime. Necesitamos imprimir. No necesariamente, pero ¿por qué un void? Porque no retorna nada. Porque esa es la respuesta, porque no debo retornar nada, ¿cachai? Ujú. Se debe ejecutar nomás y no es Sol- necesario que... Efectivamente, ¿cachai? Yo no necesito retornar nada. Por tanto, un void, ¿cachai? Ujú. Pero quiero hacer la pregunta, ¿Mm? la más tonta, Dale nomás. así para hacerlo cotidiano. Sí, sí. Tranqui, tranqui. ¿Cuándo se supone que usemos void? O sea, cuando o sea, tenemos que suponer cuando, o sea, no suponer, tenemos que saber que no se va a repetir, po. O sea, que no. Piénsalo de la siguiente manera. Eh, si te están pidiendo implementar una función, por ejemplo, acá, ¿cachai? Con la definición, tanto implementar la función sumatriz que retorne la suma de todos los valores. ¿Por qué yo en ese caso debería utilizar int y no void? Bueno, porque la palabra dice que tenemos que retornar, po. Pero ¿por qué un int y no un float entonces? Ah, no, porque Porque estamos usando número entero. eh, Ya, ok. Ahí estamos bien, ¿cachai? Porque estamos utilizando solamente números enteros, ¿cachai? ujú, Sí, po. Si me dijesen retorna el promedio, ahí podría utilizar float. Sí, Ya, sí, bacán. ¿Cachai? Se va entendiendo a lo que voy, ¿cierto? ujú, sí. Y de la misma manera, porque uno dice, ¿cuándo debo ocupar void? Cuando uno es el programador, pues, ¿cachai? Si nos vamos a la opción como de un taller, por ejemplo, obviamente va a haber un enunciado y tal, pero ahí uno tiene que saber cuándo retornar o no, pues, ¿cachai? Si no te piden específicamente que lo retorne o que lo imprima, yo puedo elegir, ¿cachai? En este caso me están pidiendo que imprima. Y por lo mismo, como no debo retornar nada, me despreocupo del int, del float, del double, del long, de todo lo posible. Y me voy con el void, ¿cachai? Ya. Y listo. El void te da esa facilidad. Es una función, pero que no va a retornar nada. ¿Cachai? ujú, Entonces, void, repite, va a llegar un entero n. Entonces, defino i y j. Puedo no hacerlo acá y definirlo acá. ¿Se acuerdan que lo dije la otra vez? sí, Sí. Ya, bacán. ¿Qué está diciendo el primer for? Bueno, parte i en el tamaño que tiene n. Si llegó 5, ¿y cuánto va a valer? 5. 5, cinco. ¿cachai? Entonces, hago la pregunta, ¿es acaso i mayor a 0? En el Sí, primer po. caso, sí, Así, sí. ¿cachai? Y desarrollo todo lo que hay abajo. Cuando finalizo, vuelvo acá y reduzco i en 1. Porque eso me está diciendo i menos menos. ¿Cachai? Sí. Espera, dame un segundo porque de repente yo hablo medio fuerte y esta hora puede que Se satura ahí. se sature, ¿no? Una vez me pasó, así que no good ending. Entonces, ya, ¿cachai? Entonces esto va reduciéndose del tamaño que tiene n, se va reduciendo hasta prácticamente cero, ¿cierto? Cuando cada vez que se ejecuta esto, se va a ir ejecutando esto otro. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, esto toma j en la primera posición, j igual 1, y después, ya, ok, toma j igual a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea igual a i, ¿cachai? Es decir, si i vale 5, se va a tomar j igual a 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se entiende? Si i vale 4, j va a ser 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende, no? No, no lo entendí. Por cada... Piensa esto. J vale 1, Ya, ¿ya? Y me está diciendo j debe ser menor o igual a 1. Ah, perdón, menor o igual a i. Si yo te digo i vale 5, ¿1 es menor a 5? sí, Ya, pues. Entonces, ejecuto esto. ¿Qué imprime? Imprime i, ¿cachai?
Ya. Y vale 5, por tanto imprimo 5. ¿Cachai? Mira, a ver. Dame un No, segundo. sí, no, sí, ¿Sí? lo entendí. Sí, lo entendí. Pero, ¿Seguro? Es que no, sí, lo iba a ejemplificar acá, en el Excel. ya, pero... Es hazlo, más, ¿no? es más simple. Igual hágalo, por si acaso. Ya, mira. Tengo I, tengo J y tengo N. ¿Dale? Ujú, N vale 5. Así llegó. ¿Dale? sí, Espérate, déjame poner esto mejor acá, porque es el inicio. Entonces, N vale 5, ¿cierto? sí. Todo bien con eso. Entonces me dice acá, I va a valer igual que N. ¿Cuánto vale I? Entonces, 5. 5. Entonces después me dicen, oye, desarrolla, o sea, perdón, hace que J sea igual a 1. 1, bacán. ¿Cachai? Sí. Y voy imprimiendo. Este va a ser el printf. Vamos a ponerlo acá. Printf. ¿Dale? Me dice, imprime I. ¿Cuánto vale I? 5. 5. Ahora terminó y sube. Entonces I aumentó en 1. Ahora es 2. ¿Cierto? Ah, ya. 2 es mayor a 5. Perdón. 2 es menor a 5. Sí. Ya, sí. Entonces, ¿qué hace después? Imprime I. ¿Cuánto vale I? En ese caso sería 4, ¿no? No. Y no ha bajado. Ah, ya, entonces 5. 5. Ahora aumentó. 3 es menor o igual a 5. Sí. Ya, entonces, ¿qué hago acá? Imprimo 5. Ahora sí entiendo. Imprime 5. Ahora aumentó a 4. ¿Sigue siendo menor o igual a 5? Sí. Imprime 5. Aumentó a 5. ¿Sigue siendo menor o igual a 5? No. ¿Cómo que no? Ahora, sí, Menor o verdad. igual. Ah, verdad. Sí, ¿Es menor o igual? sí. Entonces, ¿imprimo qué cosa? El otro 5. Ahora es 6. ¿Cierto? ¿Es menor o igual? No. No. Por tanto, ¿qué es lo que sucede acá? Finaliza este for, imprime un salto de línea. Recuerda que va para el lado, ¿cierto? Sí, Entonces, y se tira para abajo. Como de ese en el ejemplo, ¿no? claro, claro, hace un salto de línea. Po. Está acá, baja. ¿Cachai? Porque está Ya, imprimiendo para el lado. ¿Vale? ujú, Entonces, hizo el salto de línea y subió. Ahora I se redujo en 1. Estamos acá. Recuerda que esto llegó hasta el 6. Eso es importante que lo recuerden. Y esto se redujo en 1. ¿Dale? sí. Y esto volvió a empezar. 1. ¿Cachai? Y así Y sucesivamente. así sucesivamente. Y esto va imprimiendo así. ¿Cachai? Pero N todavía queda 5, ¿verdad? N nunca O... se modifica. Ah, Si ya, N llegó como 5. ¿Cachai? ya. Si N hubiese llegado como 32, no entra, de hecho, porque ahí dice que N tiene que ser. O sea, bueno, sí entra. Es menor a 32 igual. ¿Cachai? Entonces, con 32 sería lo mismo que estoy haciendo ahora, pero a llegar hasta el 32, después el 31, así hasta llegar Claro. al número 1. En ese caso sería 32. Esta opción llegaría hasta llegaría hasta el. Hasta el Imagínate, 33. hasta el 33, ¿cachai? Y ahí recién 31, ¿cachai? Y esto 1, 2, ¿cierto? Ujú. 2, chota, la cagué. 2, 3, y así. Igual no estaba tan difícil, es cosa como que de Es, saber es, cómo es cosa de. funcionan los códigos, ¿no? Lo que pasa es que lo que tú tenés que entender en este caso es como tratar de buscar la manera lógica en tu cabeza, ¿cachai? Porque claro, yo insisto, cuesta entenderlo. De repente uno ve esta cuestión y dice como puta, no entiendo nada. Y pasa a la siguiente y de repente la siguiente también está medio complicada y ya. Pero en este caso, insisto, como que ya está este ejemplo, ¿cachai? Ajá. Ya está este ejemplo, entonces tú tenés que entender eso, ¿cachai? En base a esto. N veces N. A ver, si me están diciendo 5, entonces claro, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, ok. Después bajo, entonces tengo el 4, ¿cierto? Se redujo y así hasta llegar al 1, ¿cachai? Oye, Martín, tengo una duda a la hora de declarar la I y la J. ¿Vale? Eh, ¿Ese paso es innecesario? No, no es innecesario. O sea, pero me lo puedo saltar, pues, ¿verdad? Te lo puedes saltar porque tú puedes tomar. Mira, voy a tomar esto. O sea, Porque a la, que, a la de que se hora, puede,
De que se puede, pero tienes que, porque lo vaya a definir abajo igual, pues. Así, pues, o sea, se va a definir en los for, po. Y tú Sí, po, lo que pero me igual le es explicaste la como... otra vez es que ¿Mm? lo que está en el for muere en el for. Sí, Claro, es que por eso, po. Sí, al fin y al cabo claro, como digo, nos vamos en aspecto técnico. La función se ejecuta, ¿cachai? Y I y J no tienen ninguna relevancia en lo que es el código después, po. Por tanto, efectivamente, yo puedo ahorrarme esa pega poniendo solamente esto. Y listo. Y tengo el código más simple. Entonces, en caso igual... de porque, por ejemplo, el profe, no sé, pues me baja punto por no poner ese paso, yo podría reclamar, ¿no? No debería por qué bajarte punto. Porque si lo hiciste así, está bien. Muy Mm, distinto sería de que después de esto, tú tomases I. ¿Cachai? Así como, oye, si I es igual a 10, por decir algo. Ahí sería, ahí yo te bajaría punto incluso. ¿Por qué? Porque I no existe. ¿Cachai? ujú. Porque I A la menos que declara... lo definamos afuera. Si nosotros quisiéramos hacer esto, ahí sí yo debo declarar I afuera. ¿Cachai? Ahí, de hecho, mira, ahí ya no me genera error. Pero si no existe, me genera error, pues, y me dice, I está indefinida. ¿Cachai? Ya. Por lo mismo. Pero si esto no existe, el profe no puede bajarte puntaje por esto. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Una pregunta de esto no lo ven los profes, ¿cierto? Estas grabaciones. No tengo idea por qué. Feña, si te reclama, weón, lo matáis. No, 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 ¿te cachai? Lo ve el coordinador. no, Eh, no. No, la verdad no no, lo sé. bueno, se supone que no, po. O sea, no deberían quejarte, o sea, no deberían bajarte el puntaje. Sí, pues tal Aunque cuerpo. ¿Cachai? No, tienen pues razón. sabes que algunos tienen su forma de revisar, otros no, pues entonces por eso igual pregunto, ¿cachai? No, es que sí, yo entiendo eso. Sí, es completamente entendible, pero recuerda de que aquí no te están evaluando si el código va a compilar o no. Te están evaluando lógica. Y si tú, Ujú. esto que está acá es lógica, ¿cachai? Al Ah, igual, vale. al igual que haber declarado I y J afuera. ¿Cachai? Eso también es lógica. ¿Cachai? Ya. ¿Cómo hago esto ahora? Ah, ahí se está. Cacha. Bueno. Ya, eso. ¿Alguna duda con esto? No, No, quedó todo claro. Va bacán. Entonces, y esta otra, por ejemplo, con la definición de typedef matriz 1520, implementar la función suma matriz, que va a recibir una matriz B, va a recibir un n y un m correspondiente a su columna y a sus filas y a sus columnas, n por m, que retorne la suma de todos los valores de índice i j tales que sean i par y j impar, de una matriz B de n filas por m columnas. Entonces dice una, las... una duda con eso, con el Dime. tema del par y impar. ¿Cómo definimos eso? O cómo... Porque yo cuando vi eso en la prueba quedé como, ya, y... ¿Cómo identificas un número par tú, por ejemplo? ¿O cuáles son los números pares? Mira, dime los números pares. Dime los primeros 10 números pares. 10, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Esos son los Sí. primeros. Claro, los primeros. No son los primeros 10 porque estos son solamente Hasta el 20. 5. Claro, sería hasta el 20, pero ya, whatever. Estos son números pares, ¿cierto? Ujú. ¿Qué similitud tienen estos números pares? Va en 2 en 2. ¿De dónde y por qué? O sea, ¿qué pasa con ello? ¿Qué pasa si yo divido 10 en 2? ¿Qué me va a dar? Siempre va a La dar mitad. la mitad, po. Ya, sí, sí, siempre me va a dar. Por tanto, significa de que un número par, el resto siempre me va a dar, ¿qué cosa? Impar. No, el resto. El resto. O sea, en el resto, ¿Ya? ¿no? Sí. ¿Cuánto me va a dar el resto? De la... Si yo, por ejemplo, te digo, ya, perdón, 10 porcentaje, recuerda que el resto se saca con esto. Ajá. ¿Cuánto debería ser el resultado? Ese sería 5, ¿no? No, esa es la división, ese es Mm, la división Ah, entera. el resto es 0, ¿no? El resto es cero. Si yo divido 8 porcentaje 2, ¿cuánto me va a dar?
0. 0 y así sucesivamente, ¿cierto? ¿A qué se refiere con resto? Yo creo que lo escuché o me lo habían explicado, pero no me acuerdo. El resto es lo que si no me equivoco, no quiero quedar como payaso, pero Que te sobra de la división. lo que te sobra de la división. ¿Cachai? Ah, vale, ya. Entonces, por ejemplo, si yo te digo 9 resto 2, chuta, le puse ahí. Esta bola me debería quedar básicamente 4, 4,5 y pero el el resto resto sería sería como 1, 1. porque me estaría faltando 1 quizás para llegar al 10 o me estaría sobrando 1, ¿cierto? ¿Cachai? Porque ¿cuánto es la división entera? Perdón, ¿cuánto es la división? Esto me da 4,5, ¿no? Puta, lo puse al Sí, revés. ¿no? Sí, 4,5. 4,5. ¿Cachai? ¿O no cachai? No, sí, ya caché, ya ¿Sí? entendí. Sí. ¿Seguro? Sí, entendí Ya. porque el resto es cuando, por ejemplo, hubiese sido diferente si hubiese puesto o sea, en el sentido con el 9, ¿Mm? hubiésemos puesto 9% partido por, o sea, ¿Sí? eso, hubiésemos en vez de 2 por 3, por el 3, Ahí hubiese me, sido 0. sí, pues ahí me Estaría el hubiese. resto 0. Claro, Sí, porque ahí tení 3x3, pues, por ejemplo. sí, Perdón. po. Sí, pues, 3x3, pues. Mira, casi la cago. ¿Cachai? Y eso me da 9, pues. ¿Se entiende? Ujú, Bacán. sí. Entonces, si yo te digo, oye, búscame los números que son pares, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo identifico que un número sea par? Ya lo vimos. El resto sea 0. Efectivamente, haciendo la consulta, if, si el número dividido en 2, o sea, sacando el porcentaje, es igual a 0. Cuando esto se cumple, efectivamente un número par. ¿Cachai? En caso, por ejemplo, si hubiera puesto, no sé, por 4 o 6 o cualquier número par, hubiera funcionado igual. El 2 ya no funciona si ponéis 4. Mm, No, ¿Cachai? pero, o sea, me refiero a ponerlo en los dos if, ¿cachai? Ah, como los 2 if. Porque hay dos if, el de ¿Sí? abajo y el de arriba. Está el for y el if, no, o sea, queréis que definir los dos al tiro. ¿Eso? Me refiero a que, por ejemplo, poner i por resto de 4, no sé, o poner cualquier número que sea par, Ah, ¿cachai? ah, Igual va a dar el resto cero, en vez ¿cachai? de 2, 4, por ejemplo. Sí, cualquier número par. No necesariamente. No Porque hubiera dado lo mismo. creo que no. Porque de hecho, si tomamos, por ejemplo, no sé, 2 módulo, creo que era módulo 4, me da 2. ¿Cachai? No sé cómo se Joaquín, borra esto ahora. Hola, no tengo duda. vaya nomás, Rey. Vaya, vaya. Vaya, que esté Chao. muy bien. Adiós. ¿Cachai? Mira, si tengo el 2 módulo 2 me da 0. ¿Cachai? Mm, Pero pero, si tengo 2 módulo eh, 4 me da 2. No es 0. ah, ahí vamos. Pero el i en qué caso está definido. El i es el número que voy recorriendo con el for. Ya entonces i es igual Recuerda que es la matriz. Ajá. La matriz Ah, tiene ya. 15 filas, 20 columnas. ¿Cachai? Y con Ya. i yo voy recorriendo de 0 a 14, ¿o no? Ujú. Por tanto, en algún momento van a aparecer números pares, ¿cierto? Ah, ya. Ya, cacho. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Int matriz, ¿cierto? Perdón, int suma matriz. Aquí se equivocó porque está mal escrito porque debería aparecer matriz B, pero no importa, se entiende igual. Matriz B, int n, int m. Dale, entonces, ¿qué te dice? Define lo mismo. Int i, j. ¿Y por qué hace ese? ¿Qué es ese? ¿Alguno sabe? En la, en la suma de los números pares e impar. Ya, bacán. Sí, sí, está bien. No, o sea, no, ¿cómo eso? Ah, el Aquí, resto 0. El resto 0. no. Es que no lo asimilé, no, entonces no cacho. Ese va a almacenar la suma, po. ¿Se entiende, no? Mm, No se entiende. ¿Hacemos un ejemplo? ya. ¿Ya?
Vamos a definir, espérate. Include stdio.h. Include stdlib.h. In main. Vamos a definir in suma. Ahí definieron S, yo voy a definir suma. ¿Hay algún problema? ¿Algún...? No, ¿No se, da lo mismo. se entiende? Sí, ¿Sí? sí. For. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Me perdí No, qué cosa? que Definimos, definió ellos suma. definieron S, yo definí suma. ¿Se entiende, no? Ah, sí, 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 te entiendo. Ya. In igual, perdón, int i igual 0. Todo bien, ¿cierto? Sí. Vamos a definir 20. Y vamos a aumentar en 1. Vamos a guardar en suma. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a guardar... vamos a subir un poco. Vamos a decir, oye, voy a guardar solamente la suma de los números pares, ¿cierto? Ujú. Y porcentaje 2 igual 0. Vamos a definir esto. Suma igual i. ¿Hay algún problema con lo que acabo de hacer? No. ¿Alguien cachó? Ah, perdón, Sí. ¿alguien no cachó? Lo que Mm, hiciste es que el resto sí. de Leaf lo Ya. guardaste en suma, ¿no? ¿El resto? Sí, ¿o no? No. No. Ah, bien. ¿Qué es Aquí lo que estoy hiciste. haciendo? Ya, ¿qué, Estáis- qué hago en esta línea? ¿Qué verifico primero, con esta línea? eh, El número se va a par. a ver, verificaste si el número, o sea, el resto es igual a 0, Ya, ¿y eso qué significa? que el número sea par Ya, el o número impar. tal como dijo, efectivamente, el número va a ser par. Por tanto, después de eso, ¿qué hago? Tomo suma, ¿cierto? Ajá, suma. ¿Qué hago con suma? ¿Qué hace esta línea? Sumas. Un- en esos símbolos yo me pierdo. No estoy muy ¿Conocen, seguro. conocen los símbolos de... Dame un segundo. Mayor igual, perdón. Mayor igual, menor igual, por igual. ¿No? ¿No los cachan? O sea, sí lo he visto, pero no sé cómo, qué hacen en los códigos, ¿cachai? Porque de que lo he visto, Ya, sí. Esto pero básicamente no corresponde. entiendo cómo funciona. Esto básicamente corresponde a cuando yo digo A igual a más algo. ¿Qué algo? Lo que esté sumando, ¿cachai? Ah, ya, entonces en Si ese por caso sería. ejemplo estoy definiendo suma, sería A igual suma más qué cosa. Ah, ya. Más... Más el número par. Pero ¿cómo está definida esa variable? ¿Cómo ahí? ¿Cómo y? ¿Cachai? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se definiría entonces esto? A igual cuánto? A menos, Ya, menos lo que algo, estáis sumando. O sea, ¿cierto? menos lo que estáis restando, digo. Menos algo, ¿cierto? ¿Cómo definiría entonces este otro? A Dale. multiplicado ¿Sí? por algo. Por algo, ¿cierto? ¿Se entendió o no, Jesús? Puta, sí. ¿Y acá entonces cómo sería? A igual división algo, ¿cierto? Ajá, Sí. ¿Por qué decimos algo? Porque en este momento no tenemos No nada que sabemos, hacer, po. ¿cachai? ajá. No sabemos, es como, bueno, aquí se va a suponer que va a venir un número. Efectivamente, ¿cachai? Entonces, de la misma manera, entonces, ¿cómo leemos esta línea? Como suma, eh, sumando a. Ay, no sé cómo leerla. Mira, la forma en cómo se lee esto básicamente es como... Suma más y. No, o ¿No? sea, ya la definimos acá, po, ¿cachai? Efectivamente es suma igual suma más i, pero va en el sentido de que voy a ir agregando perdón, a suma voy a ir agregándole i, ¿cachai? A Ya. suma le agrego i. Pero, ¿por qué es tan simple? ¿Por qué parece tan simple? Porque es como, oye, pero ya, pues, no sé, pues lo mismo que hacer esto. Ya, pero si así eso, ¿dónde la estáis guardando?
En ninguna variable, po. en ningún lado, por lo tanto no pasa nada, ¿cachai? Suma va a seguir siendo cero, ¿cachai? Mm, Entonces con el igual lo que estoy haciendo es decir, toma esta suma, ya estamos claros que en la programación, o sea, uno de repente ve en las matemáticas que, oye, X vale tanto, ¿cierto? ujú. Y después uno va como, oye, tomo X y le sumo esto otro, ¿cierto? Pero en la programación de repente tú tenés que decir, no, po, no puedo como sumarle, no sé, po, no sé, nada, ¿cachai? Si necesito tomar suma, si estoy tomando una suma X y le sumo otra cosa, yo debo guardar esa cosa en algo. ¿Se entiende o no? Sí. Y ese Aunque, algo, aunque tengo una duda también. ¿Tú ¿Mm? también podrías hacer ese paso en el que acabaste de hacer? ¿Esto? El suma ya es igual a suma más sí. Sí, po, ¿Se podría hacer? sí, sí, po. Esto es simplemente una abreviación, po, Ah, ya. ¿cachai? Esto es simplemente abreviar el hecho, abreviar la situación, ¿cachai? Listo. ¿Se acuerdan cuando, no sé si se los dije a ustedes, pero existía una forma de poder ejecutar un if más simple, un if y un else mucho más simple? ¿Alguien se acuerda o no sé si alguno de ustedes tuvo? Si yo te digo, por ejemplo, ¿es acaso 2 igual a, perdón, 2 igual a 4? Y te digo, no, bueno, en caso de retorna false, ¿cachai? Estamos divagando, ¿vale? Pero return 1. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá, no? Una estupidez, pero entiéndase el hecho de que estoy. Si es esto, hago esto, retorno esto. Si no, hago esto otro, ¿cierto? Una forma para poder abreviar todo esto es simplemente poner, ¿qué cosa? 2 es igual a 4, haciendo la pregunta, agrego el signo de pregunta y digo, bueno, si es verdadero, return 0 y si no, return 1. ¿Dos puntos? ¿Sí? Tal cual. Mm. El dos Ok, esto me está puntos tirando error. ¿Mm? cumple la función de un else. ¿Cómo? El dos puntos cumple la función de un else. Claro, es que en este caso, mira, me está tirando un error, pero no, quizá me está faltando algo, pero es más o menos así el ejercicio, dale. Oye, ¿quién está respirando así? A ver, soy yo. Ah, ya, ya. Eh, lo que hace aquí es que aquí ya tengo la condición, ¿cachai? Que es similar acá. Cuando hago la pregunta, y que por suerte es el signo de pregunta, si esto es verdadero, voy a hacer esto. Y el dos puntos efectivamente es como el else, diciendo así como no. Bueno, en caso contrario, donde esto no sea verdadero, voy a ejecutar esto otro. ¿Se entiende? Ya. Sí. Y acabo de reducir 4 líneas a una. ¿Cachai? Pero, o sea, el dos puntos se puede usar para eso. Igual interesante. Sí, pues sí. Ahora, mira, me está tirando error, pero debe ser por traducción, ¿vale? O sea, me está Y por tirando el así signo, como. yo creo que por el signo de interrogación, ¿no? No, no, pues si el signo de interrogación va, pues, ¿cachai? Pero Entonces, ¿cuál es el error? hay algo que me está tirando error que no estoy seguro cuál es. Debe ser algo por acá, no sé. O quizás borrando esto. O debe ser alguna librería y quizás no la estoy llamando correctamente. Pero bueno, lo importante es que se entienda que así se ejecuta esto, ¿dale? Sí, sí, sí. Es que debe ser por el return, si es netamente por esto. Entonces, mira, hagámoslo más simple. Printf, vamos a poner 0, ¿dale? Printf 1. Y ahí, bueno, ahí está, pues, ¿cachai? Era por el return, era como, oye, no podéis retornar algo que no vaya a ningún lado, pues, ¿cachai? Estamos en el main, por eso me tira error. Pero ahora se entiende, ¿no? O sea, Sí. si Sí, esto es sí, se entiende. verdadero, imprimo 0 y si no, bueno, imprimo 1. Simple. Acabo de abreviar lo que les mostré antes. Acabo de abreviar esas 4 líneas a una. De la misma manera, acabo de abreviar esta cantidad de caracteres, no sé cuántos serán realmente, 15, los abrevié a 9. ¿Cachai? Es por eso, por algo doy el ejemplo. ¿Cachai? ¿O no? Por favor, díganme que sí o no. Ah, disculpa, ¿qué pasó? ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Ah, sí, pues obvio. Sí. Oh, quedó fino incluso porque, por ejemplo, lo que acabáis de hacer con los prif ¿Mm?
No está literalmente dando el mismo consejo para el futuro. Por ejemplo, para ahorrarnos código de línea. Exactamente, sí, sí, O tal cual. memoria, mejor dicho. No, es que no es tanta memoria, pero sí, sí, tal cual. Sí. Sí, efectivamente. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, parte con este for, inicia en 0, pregunta si este es menor a a la fila y va aumentando cuando ya le toca, ¿cierto? Pregunta, ¿es acaso la posición i igual par? Perdón, ¿es acaso la posición i es un número par? Si es así, bueno, ingresa acá en este otro for y empieza con j, empieza con las columnas. Por tanto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este primer paso? Quiere decir de que eh, todas las filas que sean 0, 2, 4, hasta llegar a el n, ¿cierto? No sé, no sabemos si n es par o no, pero entiéndase. Van a ingresar, ¿cierto? ¿Se entiende, no? ¿O no Sí. se entiende? No sé si se entiende. N Bacán. podría, no sabemos el valor de N, pues, No ¿verdad? sabemos el valor de n. Por tanto, yo pongo Entonces, n como el límite nomás. entonces Oye, no. pero por ejemplo, ¿cómo lo hacemos con el impar, número impar? Ahí, porque, por ejemplo, ¿cuál estaría definiendo con el número impar? Acá abajo lo define, ¿cachai? El- O te refiere a n como tal, o sea, como los valores que va a tomar n. No, que por ejemplo, lo mismo que tales que sean impar y j impar. ¿Ya? Por ejemplo, dice j dividido en 2 y es sin signo de interrogación. ¿Qué significa? No. Sin Distinto, interrogación. Es De de exclamación. distinto, exclamación. distinto, Sí, esto es distinto. distinto, eso. Mientras esto sea distinto de cero. ¿Por qué? Si esto es igual a cero, ¿qué significaba? Que es par, Por tanto, si esto no es igual a cero, ¿qué significa? que no es par. Impar. Es impar, po, ¿cachai? Por tanto, estoy verificando en este caso que el J sea impar, po, Ah, ¿cachai? vale, vale. Pero otra Y forma también sería ponerle en vez de 2 3 o... sí, también es una opción. Sí, también es como una opción. No, sí, No, no, porque... de este 2 a 3. Sí, 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 también es una opción. Porque dividir en uno no es una opción, po, ¿sí? no, po. Claro, ahí tenía un número impar, pero no es muy viable. Es como el No cero, te po, asegura, ¿cachai? no te Sí, asegura. sí. ¿Qué pasa si yo pongo cero acá en vez de 2? Va a dar cero siempre. ¿Seguro? No, no, ¿Estáis no, no completamente entré seguro? duda, no me entré duda, ya no tengo confianza, hermano, ya no me la reuní más. ¿Dividir por cero es posible? No, po, no es posible, No es posible, po, te ¿cachai? sale syntax error, Sí, y para po. mí esa weá es cero. No. Eso. No, no. No, Ojo, oh. no, hermano, estoy volado, estoy volado. Ya, ok. No, ya, pero no se puede dividir, lo que se sabe que no se puede dividir por cero. Sí, porque es indeterminado, ¿cachai? No existe un número para Exacto. poder llegar Bueno, se entiende. Entonces, si i va a ir tomando solamente los números pares, j, ¿cuál va a ir tomando? Los números en pares. Entonces partiría en 1, 3, después 5, ¿cierto? Hasta llegar a m. No sabemos si m es impar o no, pero sabemos que vamos a llegar a m, ¿cierto? Yes. Y entonces, cuando se cumplen todas estas condiciones, ¿qué es lo que hace? Ya acabo de cumplir esto, ¿cachai? Cuando se cumpla, lo que voy a ir haciendo es sumar, mira que lo que hizo acá, s igual s, ¿cierto? O es decir, suma más igual, exactamente lo mismo. Voy tomando la posición de b, perdón, me voy a la matriz, voy a la posición i y a la posición j. ¿Alguna duda con esto? ¿No? No, no. Bacán. Entonces, ¿qué hago al final cuando ya terminaron todos estos for? Retorna la suma de los números pares y impares. Exactamente. ¿Cachai? Ahora, esto está sin las llaves. ¿Es posible eso? Sí, en cierta medida sí. Si no te tira error, no debería haber problema. Pero
nuevamente, estamos verificando que esto sea compilable. No sé si es la palabra, pero ¿estamos verificando que esto compile? No. No, si es solamente lógica. Efectivamente, la lógica me dice, ok, entro en un for, pregunto, entro en un for, pregunto y sumo. Cuando finalizo, retorno la suma. ¿Se entiende? Sí. Mira. Bacán. Entonces, esta última parte, que viene siendo la más importante porque aquí yo lo defino como el tema de eh, los inicios, por así decirlo, de lo que es el tipo abstracto de dato, TAD. ¿Alguno le suena? No. ¿A ti, Feño? ¿No? El tipo abstracto de datos es un concepto que igual nace en lo que es la programación orientada a objetos, que viene siendo su ramo siguiente, que es el tema de estructura de datos, donde un dato, donde no quiero decir información, pero donde algo que uno está definiendo acá en el código no es tan simple como parece. ¿Dale? Por ejemplo, si yo te digo int igual 5, ¿qué significa int igual 5? Perdón, ¿Oh? int a igual 5. ¿Qué significa? Te estoy dando. Puta, ¿cómo decirlo? Que Que le estás Dando dando valor un a una valor variable. de 5 a. Ya, ok. Partamos con lo simple. ¿Qué significa int? Le estás dando un valor entero de 5 a. Ya, pero ya, sí, está bien. Pero vamos en este sentido. Estoy tomando int. Eso quiere decir de que estoy tomando un tipo de dato entero, ¿cierto? Ajá, Estoy definiendo una variable y le denominé a, ¿cierto? ajá, Y le di el valor de 5. ya, ¿Algún problema con eso? ¿no? Simple, ¿cierto? Si yo te digo float b igual 3.9, que esas son las notas que tengo, ¿qué significa? Lo mismo, pero en Yo decimal. igual, yo igual. ¿Qué significa? Que tengo un En, flotante, ¿cierto? O un racional, digámoslo también, si es que lo quieren ver con el tema matemático. Definí ese racional con la letra b y le asigné el valor de 3,9, ¿cierto? ¿Algún problema con eso? ¿No? 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 Y si yo ahora te defino un char c igual la letra a, significa entonces Lo mismo, pero con el que al valor de C le diste A. el carácter a. Es como, el char es como lo que hace el vector, ¿no? No. No, el char es un carácter. Un carácter son. Mira, acá por ejemplo, acá tengo. ¿Cuántos caracteres? 4 caracteres, ¿cachai? Porque tengo ¿Ya? la T, 1, la I, 2, la P, 3 y la O, 4. ¿Cierto? ¿Ya? Ahí tengo 4 caracteres. Ujú. El char define eso. Si yo quiero definir un vector, pero como char, tendría que decir, bueno, char D, por ejemplo, le voy a asignar 50 espacios. Y dentro, ahora con comillas dobles, voy a definir hola, hola amigos de YouTube. ¿Cachai? Entonces, Aquí ya tengo una cadena. ¿Dale? el char que no entiendo muy bien qué hace, es como que imprime algo. El char es un tipo de dato. Al igual que el entero, al igual que el flotante, porque el entero que almacena números enteros, pues el flotante almacena números racionales, flotantes, como se entienda. De cualquier tipo. De, pero son números, al fin y al cabo, ¿cierto? Al Ya. igual que el double que almacena. El double quizás no sé si le suena, pero el double es como el Sí, sí, float, sí pero me más, suena, más pero grande, ¿cierto? no me acuerdo muy bien qué El es. Lo double más, es como números decimales hiper más, más, más más grande, grandes. más grande que el float, ¿cierto? Bacán. Por ejemplo, creo que se podrían usar para los números infinitos. Bueno, no para el número infinito, pero como un ejemplo. Números gigantes, gigantes pero Sí. racionales. Porque de hecho después está el long, y el long ya tengo un número, porque el int creo que te almacena máximo, creo que es como hasta 10 millones. Ese es como el tamaño máximo. Después de eso ya como que empieza a tirar error. Entonces, el long almacena prácticamente, no sé, eh,
500 millones. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Pero Ya. ¿cuánto? No entendí muy bien lo del char. No El puedo. char es una letra. Es una letra. Ya es ¿Cachai? una letra, pero entonces A quedaría en char C, ¿no? Sí, po. C es una variable. ¿De qué tipo? Char. ¿Cachai? Ya, ¿Y qué almacena C? C almacena A. ¿Cachai? ya. Si yo ahora digo Z, ¿qué almacena C? Z, Si yo ahora digo 4, ¿qué almacena C? el cuadro. Claro, porque ahora, recuerda, yo estoy definiendo, este 4 es muy distinto a este 4. Porque este 4 es un número, pero este 4 es un carácter. ¿Se entiende, no? Ujú, Este es un. Es que aún no, ustedes aún no están en. No, obviamente no han pasado al siguiente ramo, pero después se le define como string, ¿cachai? Como cadena, ¿cachai? ujú. Pero esto es un carácter. Y esta es una cadena. Una cadena de caracteres. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque obviamente tengo un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 18. Y 18 es el límite. el ¿Cachai? ser imaginario ahí se cuenta, ¿no? ¿El cero? Hay un ser imaginario que se contaba. Creo que sí. Al final hay Sí, un cero. es Sí, Black Zero invisible. que define el final de la cadena. Ujú. ¿Cachai? Entonces, entendiendo esto, de acá, ustedes ya están súper claros porque es como, ya, efectivamente, tengo un entero, tengo esto otro. Pero ahora viene lo que yo les decía, el tipo abstracto de datos, donde ya no es tan simple como un entero, un long, un float, un double. No es tan simple como eso. ¿Cachai? ¿Usted alguno tuvo dibujo en ingeniería? Sí, Los dos. ¿Cuándo? ¿Ah? los Nosotros dos, dos. es que somos compañeros. O sea, Ya, ok, ya, bacán. En dibujo en ingeniería te decían, recuerdo, que me decían cosas como, toma el mouse. Por ejemplo, ustedes vean su mouse. Véanlo y díganme cuántas caras tiene. Yo cuento una, dos, tres, cuatro caras. Por las caras como de al frente, porque después está la de arriba, 5 y la de abajo, 6. ¿Cierto? ¿Alguno Sí. cuenta lo mismo que yo o no? No sé, o sea, depende del mouse, pero igual No, lo no veo. necesariamente depende del mouse, porque de hecho yo efectivamente hay 6 caras. Ujú, ahí se caras, sí, po. La cara Pero, frontal, por ejemplo, tiene. La cara frontal muestra lo que serían los dos botones, ¿cierto? ¿ya? Junto con la ruedita, ¿cierto? Ujú, Si yo me voy. Mira, yo tengo un mouse que tiene los dos botones extra al lado izquierdo. ¿ya? Por tanto, la cara izquierda de mi mouse muestra eso. La vista lateral. ¿Cachai? Si yo me voy a la cara derecha, muestra una parte lisa. ¿Cachai? Ujú, Mira, yo tengo el Logitech G102. ¿Cachai? Tengo esta cara, tengo esa cara, tengo la cara de acá al lado, tengo esta cara de acá, ¿cierto? espérate, me perdí. ¿Qué pasó? Estaba hablando de mouse. ¿Ah? Es que me fui en volada y estaba viendo no, algo. estamos viendo. O sea, nos está explicando algo de dibujo en ingeniería. El tema de dibujo. Tú estuviste en dibujo ingeniería, ¿cierto? Sí. Ya. Asumo de que lo pasaste, ¿o no? O ¿O lo sea, pasaron? lo Sí, sí. estoy. O Está en sea, proceso, está en proceso. el taller lo pasé. Ya. Piensa en esto. El taller es el AutoCAD, ¿cierto? No, lo No, otro. el laboratorio de Ya, AutoCAD. el laboratorio de AutoCAD. Entonces, mira, en AutoCAD de repente pasaba que te decían, ya, mira, tenía esta imagen. Sí. Tírala en un plano. O sea, tira sus caras, ¿cierto? Y acá Ujú, tenía una cara, por ejemplo. Acá tenía una cara. Luego que tenéis, sería la superior. que sería la superior. Luego tenéis la cara izquierda. Luego tenéis la cara derecha, ¿cierto? La que está acá. Luego tenéis Ujú, la cara de acá arriba, ¿cierto? la Después la frontal. cara de acá abajo. Y después tenéis la cara trasera, ¿cierto? Donde está el lector, ¿cierto? Ujú, Entonces tenéis varias caras. No, ahora tú puedes verificar, o sea, visualizar un elemento 3D en un plano 2D. ¿Es correcto eso, no? sí. De la misma manera, cuando hablamos de tipo abstracto de datos, es porque
ya no estamos visualizando simplemente una cosa. Po. Estamos viendo varias cosas, pero estamos viendo, por ejemplo, acá, una persona. ¿Cómo defino yo una persona? ¿Se entiende o no? Pero a lo que te referís con eso, a ver, ¿Mm? echar nombre de tipo 50. No, yo no- esto quiere decir char, ¿Qué es dices? decir, es un tipo de dato, le estoy dando el nombre el nombre de nombre y le estoy asignando 50 espacios. Ajá. Por tanto, esto va a almacenar cosas como Martín, Jesús, ¿cachai? Va a almacenar cosas como, perdón, tu nombre era Fernando, ¿cierto? Sí. Fernando, ¿cachai? María, ¿cachai? Todo ese tipo de nombres. Es un nombre y es de tipo char. No se entiende, ¿cierto? No, sí, sí, lo entendí. ¿Seguro? No, sí, sí. Ya. Entonces edad también Edad, tiene... por ejemplo, yo Haría tengo lo mismo, 23. pero con una edad, sí, Yo tengo no sé, 23. No sé cuánto tiene Jesús. 20, supongo, ¿no? 19 voy a cumplir los 20. 19. Fernanda, ¿cuánto edad tienes tú? 18. 18, ¿cachai? María tiene 34. ¿Cachai? Sexo. Bueno, y aquí nos pusimos medio retrógrados. Aguante el tren. Masculino, hombre. ¿Ya? Masculino, hembra. O macho, no sé. Hasta en que sea. Dale. Vale, dejémosla ahí nomás. Dejémosla ahí, no la caguemos más. Pero ahora, yo ya acabo de crear una estructura. ¿Se acuerdan de las estructuras, no? Sí. Sí. Acabo de crear una estructura. Por tanto, yo ahora puedo definir persona, po, ¿cachai? Y mi primera persona va a ser una persona P1. Te acabo de definir eso. Esto es una especie de tipo de abstracto de datos, ¿cachai? Porque persona no es algo que yo pueda simplemente igualar a algo. Pues yo no puedo decir ahora P1, ¿cierto? Ay, mal. P1 igual a 23, pues. Yo no puedo hacer esto, pues. Porque P1 no es un entero, pues. ¿Se entiende o no? Lo que estoy diciendo. ¿O se perdieron? ¿Cómo no entendí? ¿P1 es igual a 23, dice? Dime eso, dime si es correcto Porque, eso. o sea, sí, pues, tienes razón, Sí. porque edad, o sea, el primer nombre es Martín. El ¿Ya? primer dato de edad es 23 y el sexo M. Ya, pero esto es un comentario, ¿no? Po. Es que Yo no he lo definido nada asimilé acá. Po. es que yo lo asimilé con eso. No, no, sí Claro, está bien, pero yo no he definido nada. ya, pero ¿a qué te referís con 23? ¿Al número de personas que hay ahí? No, es un número X. Voy a Ya. poner, voy a poner, Ok, voy a bueno, poner, voy a poner edad, 145. ¿Es correcto eso, no? Ujú. No, pues no es correcto. Po. ¿Por qué? Porque P1, ¿qué es? Es una estructura, ¿no? Es una O sea, persona, ¿cierto? una persona ya. Es una persona. ¿Y persona qué es? Es una estructura. ¿Y la estructura qué posee? Posee un nombre, posee una edad, posee un sexo. Yo no puedo definir P1 igual 145. ¿A dónde está apuntando ese 145? ¿Dónde se guarda? mm, Porque yo estoy definiendo acá A, por ejemplo, un entero, ¿cierto? Un entero A. Y estoy definiendo 4. Igual a 4. Esto es correcto. Po. Sí. Porque A es un entero. Puedo almacenar enteros ahí. Recuerda, le acabo de decir, puedo almacenar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, no sé, pues a la hora de definir, no sé, una cadena, una estructura, ¿Sí? ¿no se puede? Si yo, por ejemplo, te pongo acá Como lo hiciste tú, no sé, hola, pues, si pongo hola, ¿cierto? ajá, Eso también está malo. no se puede. No- a dónde se guarda? Esa es la pregunta. ¿Cachai? Mm, ¿Dónde guarda esa información? Sí, efectivamente nosotros sabemos que P1, que es una persona, posee un nombre, ¿cierto? ujú, Uno podría pensar, bueno, hola debería guardarse el nombre porque es la única parte char. No necesariamente, está sexo también. ¿Cachai? ya, ujú. Entonces, entiéndase. Acá yo estoy definiendo algo súper simple. Y de la misma manera que acá acabamos de definir un objeto 3D, lo podemos arrojar en un plano 2D, ¿se entiende? O sea, estamos tomando un objeto 3D nuevamente, un mouse, una taza, un vaso, ¿cierto? El cargador del teléfono. Son objetos 3D. Nosotros los vemos, sabemos que es 3D. Nuestro mi mundo cosa, está en 3D.
Pero Ya. ahora nosotros estamos definiendo algo más abstracto, ¿cachai? Algo que no simplemente yo puedo igualar a algo, ¿cachai? Para No, sí, poder, se entiende. ¿Mm? Esa parte se entiende. para poder yo encontrar a donde yo, para poder, perdón, no era la palabra correcta, para poder em, asignar algo de verdad, yo debería decir, bueno, P1 me voy a nombre, ¿cachai? Y acá defino, bueno, Martín. ¿Se entiende? Sí. Expected Ah, ya, declaration. ya lo entendí, ya lo entendí. Bueno, quizás debe ser esto. Ya. Bueno, no importa, ignores esto también. Entonces, para a la hora de nosotros llamar, o sea, definir la persona, nosotros tendríamos que colocar, no sé, ponte tú, decir una edad. ¿Mm? Pero uno en ese caso, punto, edad Edad, y la edad que nos, que nos 23, por coloca. ejemplo. Ah, ya, ¿Cachai? ya. Y ahí recién nosotros estamos definiendo la estructura. Ahí recién nosotros estamos ingresando información dentro de la estructura, Ah, ya, dentro porque de la variable. entonces, en el caso de que de los comentarios que tú tenés ¿Mm? son comentarios nomás, Sí, pues. la estructura tiene cero. En eso es simplemente un ejemplo, Ah, ya. ¿cachai? De la misma manera que esto está definido, ¿No? no, pues es un comentario. Estamos eh, tirando ideas, ¿cachai? Acá yo te tiré una idea, bueno, Martín, Jesús, y después simplemente fui acordándose. Ah, bueno, porque, ¿qué significa esto entonces? ¿Quiere decir de que Jesús es hembra? No, pues, Hombre, ¿cachai? po. Ahí dice H, pues vamos a asimilar con hombre, po. Claro. Y la M de mujer, ahí la dejo. Entonces Martín es mujer, pues, ¿cachai? No, pues, ¿cachai? No, es simplemente un comentario, es para que se entienda, ¿cachai? Ya. Entonces, en este caso, ya ignores el error que me arroja Entonces ahí. la estructura también, pues, no sé, pues podría colocar, no sé, a ver, de qué color de piel es, no sé, Puedo, cosas así. colocar, por ejemplo, altura. ¿Qué podría ser altura? Bueno, altura podría ser un float, ¿cierto? Ajá. Altura. ¿Cachai? Porque puedo definir, no sé, pues yo mido 1,77. ¿Cachai? Puedo definir también el peso. Y también lo puedo definir como un float, ¿cachai? Y lo mismo, ¿cuánto peso? Puta, yo peso como 60, una hora así. ¿Cachai? Ya, ¿en serio? Sí, se me hace ser flaquito. Flaco, weón. ¿Cachai? Entonces, puedo ir definiendo este tipo de cuestiones, po, ¿cachai? Y eso le va agregando a la vez más información a la persona, ¿cachai? Porque es una persona, ¿cierto? Martín, tengo una duda. Dime. El tamaño que le diste a nombre, ¿Sí? ¿cómo va? No lo entendí bien. ¿En qué sentido? Acá hay 50 espacios que yo puedo ocupar. Sí, Por tanto, yo puedo definir mi nombre completo. Martín, el, Esteban, en, Tomás. en los espacios te referís, por ejemplo, no sé, puedo escribir tantas palabras hasta que se cumplan 50. El límite es 50. No sé, Recuerda, pues ya, recuerda los vectores o las matrices. Po. Si yo te defino una matriz que tienes, perdón, un vector, por ejemplo, que tiene 100 espacios, ¿yo puedo superar los 100? no. Por tanto, acá, esto es un vector también. Es un Entonces vector, ¿cachai? sería del 0 al 49. Del Tengo ese 0 al límite para... exactamente, del 0 al 49. Mira, acá yo definí mi nombre completo. ¿Cuánto tiene? Tiene 29 espacios. ¿Cachai? Ahí abajo se ve, ¿o no? Ujú, ya. ¿Cachai? Tengo Eso, 29 eso, espacios. eso está dentro del rango que pusiste. Exactamente. Pero si yo tuviese un tercer nombre, no sé, Gabriel, por decir algo. ¿Cachai? Ahora yo poseo 37 espacios. ¿Cachai? Pero aún no llego al límite. Ya. ¿Dale? Y si es que se llega a pasar del este, te tira error, obviamente, ¿no? Cuando uno lo está definiendo como de esta manera, por suerte, el char solamente va a guardar la información hasta el tamaño, hasta el 50. Po. Ah, Si tú... entonces no tirará error. No, no va a tirar error, porque lo que hay después, si por ejemplo tengo una palabra o una frase, ¿cierto? Y tiene 60 espacios, van a haber 10 espacios que no los va a tomar en cuenta. ¿Cachai? Ya, ya, cacho. De esta manera, cuando yo lo defino de esta manera, si yo intento a, si yo a este nombre
Al igual que, con las matrices o con los vectores, yo intento poner nombre, ¿cierto? No, nombre, espacio 60. Ahí sí me va a tirar un error, pues, porque me va a decir no existe la posición 60, ¿cachai? Ujú. Pero si le digo 49, sí, ahí sí me dice, efectivamente, la posición 49 tiene almacenado algo, ¿cachai? Aunque no tenga nada, existe. ¿Se entiende? Sí. ¿Sabes? Bacán. Mm, Entonces, entiéndase esto, ¿dale? Estoy definiendo una persona en este caso, ¿ok? ¿Y qué acabo de definir con persona? Como yo le acabo de decir, acabo de definir una estructura, acabo de definir un tipo de dato. Ya este se convirtió en mi nuevo tipo de dato. ¿Se entiende? Y la persona sería un nodo, ¿no? No, acá abajo está el nodo. Ah, ¿Por qué? ya. Aquí es donde entramos en esto. Mira, listas en C. Si nosotros nos vamos a ejemplos, vamos a tomar este ejemplo súper simple, que no sé si tengo el Paint aquí. Parece que sí. Cuando nosotros definimos listas en lo que es C, nosotros siempre se utiliza ¿Tiene una una Mac? especie... ¿Ah? ¿Tiene una Mac? No, en Linux. Ah, Mira, cuando yo defino siempre una lista, yo la defino de esta manera. Utilizo este que corresponde como el inicio de mi lista Ujú. L, y defino una especie de cuadrado, ¿cachai? O rectángulo, mejor dicho. Y este rectángulo es una caja, ¿ok? Ese es el nodo, ¿no? Este es mi nodo, ¿cachai? Este es el nodo, ¿vale? Sí. ¿Y qué posee el nodo? Bueno, depende de lo que yo defino, ¿cachai? Acá, para el ejemplo que he utilizado, preferí no utilizar persona porque era un poco más extenso. Pero definí, por ejemplo, int num, ¿dale? ¿Qué es num? Es un número, ¿dale? Ujú. Entonces, nodo posee lo que hay acá adentro, es un número, ¿dale? Ya. Y este otro espacio, este pequeño rectángulo, es el enlace, también denominado como siguiente, link, puedo abreviar el siguiente, ¿cierto? Etcétera. Es el nombre que yo quiera, pero es un enlace. ¿A qué? Bueno, es un enlace al siguiente nodo. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué posee el siguiente nodo? Un Posee un número, tipo, po. un número o un dato, no sé. Un número. Porque está. Nosotros definimos número. Ya. ¿Vale? sí. Entonces, posee O un sea número. o sea, primero tenemos que definir el primer nodo, pero no podemos cambiar después otro nodo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ya empezamos con números y después podemos pasar con letras, o no se puede hacer eso. No, no. La caja, que es el nodo, Ya. nosotros la definimos con un número. Si tú definiste un char, No, pero en la bueno, segunda caja. no, porque la segunda caja sigue siendo un nodo, po, y el A nodo eso, tiene un número, no, ¿cachai? eso Sí, iba, que po, no sé. sí, po, No sí. que si se podía cambiar o después, o No, si no, pues si no. definiste primero con número, ya ahí No, tenías que terminar con número. es prácticamente imposible eso, Ya. ¿cachai? Porque tú ya definiste el nodo de esta manera, ¿cachai? Si tú definiste el nodo con chars, ahí, bueno, todos los nodos van a poseer un char, ¿cachai? Pero no se pueden ir cambiando entre medio. De hecho, ¿cómo defino yo o sea, cuál es como la forma visual de un vector? ¿Es esta la forma visual de un vector o no? Oye, ¿qué hora esto? Sí. Sí. ¿Cierto? ¿Y por ejemplo, qué significa esto que estoy haciendo ahora? Espacios. Ya. ¿El cero es espacio de qué? De un. De un. ¿Mm? De una variable. O sea, Ya. ponéis variable en esa. O. No, o sea, no variables, ¿Sí? pero.
contenido dentro de eso. Quizás mejor que espacio podría ser mejor la posición. Eso, en la posición. La posición, efectivamente. Entonces la posición cero posee ahí te lo cedo. La posición cero posee algo. Bueno, no sé, puede ser un número, un dato, ¿cierto? Entonces, la posición uno, ¿qué almacenaría también? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Qué almacenaría la posición uno? Otro dato, ¿cierto? Otro dato, pues, o sea, Y cada posición, la pos- puede guardar diferentes datos. claro, si yo definí que mi vector iba a ser de enteros, ¿qué va a almacenar el vector? Número, Mm, ¿cierto? Sí, Si yo definí mi vector como char, ¿qué va a almacenar? letras o Letras caracteres. o caracteres, efectivamente. No hay ningún... ya se entiende eso, ¿cierto? Sí. Bacán. Entonces ahora, viéndolo de esta manera, piensa en esto acá arriba. ¿Cachai? Mm, Cada posición es un nodo. Cada posición es un nodo. ¿Se entiende, no? sí. Dale. Entonces, estoy definiendo nodo, le estoy ingresando, estoy diciendo, bueno, vamos a almacenar solamente números. Estoy definiendo este enlace. Y después lo que estoy haciendo acá, esto es una cuestión que yo lo hago de esta manera, pero ustedes pueden verlo también de esta otra manera. ¿Se ve o no? ¿Se ve o no se ve? Typedef nodo asterisco lista. ¿No? No encuentro el tema de la cabecera, está más fácil. Sí, O sea, porque en mi opinión, yo Una encuentro que lo explicaste más. se entiende más fácil, o sea, en el sentido de que, puta, ¿qué representaría la cabecera? la definición del nodo, o sea, El que guarda primer nodo. el primer Porque es una cabecera. ¿Cachai? Si yo... Entonces sería L. sí, L, efectivamente. Si yo te defino esta cantidad de nodos en una lista, ¿cuál es la cabecera? El la primera. primero. La primera, ¿cierto? Esta es mi cabecera. Y toda esa cuestión, ¿cierto? Ujú. Bacán. Esta otra forma de que se define así, simplemente no tiene esto de la cabecera. ¿Cachai? Y así es simple. Después lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy definiendo, ya definí el nodo, ¿cierto? Definí la cabecera. Bueno, esta función sirve para poder entender un poco de forma separada. Ustedes entienden de que eh, partes de conceptos de guerra, ¿no? Separa y vencerás, ¿cierto? Sí. Cuando uno separa esto, logra entenderse más simple. Porque lamentablemente los profes como que de repente tiran todo esto, o sea, como toda esta información la tiran dentro de esto, ¿cachai? De estos de agregar izquierda, agregar derecha. No sé si alguno fue a clase y vio esto similar. Pero como que empiezan a enredarse porque es como tanta información que no entiende. Entonces la mejor manera es separarlo. ¿Qué hago? Bueno, creo un nodo, ¿cachai? Ahora, ¿se acuerdan lo que dijimos antes? Void, int, float, ciertos tipos de funciones. Bueno, ahora yo definí una función nodo. ¿Por qué? ¿Alguno se la juega con decir por qué estoy definiendo esto? Mm, Para, no sé, darle el tipo de valor. O sea, un tamaño. Ya. No, La no, vamos. yo no lo vería así, lo vería en cierto modo como un vector. O como tipo matriz. O sea, no son eso, pero Ya. como a eso, como estáis diciendo que un nodo va a pasar de. Puta, no sé cómo explicarlo, pero. Es Cuando, como. cuando yo te digo void, ¿qué significaba? Que yo no retornaba nada, ¿cierto? Sí, Ujú. Entonces, si yo te definía int, ¿qué es lo que hacía con una función que era int? ¿Qué debía hacer yo al final? Int, un número Redondo. entero. devolver un dato entero, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces, si yo te estoy definiendo nodo, ¿qué voy a retornar? El nodo, ¿no? Un nodo. ¿Se entiende? Sí. Estoy retornando un nodo. ¿Y el nodo qué es?
El nodo es una estructura que almacena información. ¿Se cacha o no? Sí. Por tanto, voy a definir esta función. Se llama crear nodo, ¿dale? Y es de tipo nodo. Va a llegar un entero, ¿ok? Voy a crear un nodo auxiliar. Este nodo auxiliar, estas son palabras son palabras reservadas que lo que hacen es, vamos a crear este auxiliar, le voy a almacenar el tamaño de algo, ¿dale? Estoy tomando un tamaño. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el tamaño de un entero? ¿Alguno lo sabe? Dijiste que eran como 10 millones. No, tamaño en bytes, perdón. Se me olvidó decir eso. Ay, no, no. ¿Alguno sabe, Jesús? ¿No? Un int vale 4 bytes. Ah, ya, sí. 4 bytes, el float vale 8 4, bytes. 8. 8 8, bytes, ¿cachai? Y así, y el char vale 1 byte, ¿Uno? ¿cachai? ¿Sí? Ah, ya. No, ando medio enredado hoy día. No me pesqué. Tranqui. Si lo importante es que te acuerdes de esto. Este es el tamaño, ¿cierto? Esto está definido, esto ya lo conoce el lenguaje, lo conoce el compilador, lo conoce todo, ¿cachai? Pero ¿cuánto mide un nodo? Tú le Un, das el dato. un nodo no se sabe, ¿cachai? El nodo no se sabe y yo tengo que calcularlo. ¿Cómo? Bueno, tomo malloc, la función, le digo, ya, toma vas a guardar el tamaño de... Martín, ¿Qué pasó? ¿nosotros lo calculamos o nosotros le damos el valor? Lo calculamos. ¿Cómo? Con la función sizeof. Ah, ya. ¿Cachai? ¿De dónde sale sizeof? Bueno, creo que sale de stdlib. ¿Vale? Sí, sale de esa. Entonces, toma malloc. Digo, almacena el tamaño de... ¿De qué cosa? Bueno, sizeof, el tamaño de esto. ¿Cachai? Nodo. ¿Cachai? Sizeof, nodo, es un tamaño. Mira, de hecho aquí creo que me lo define. 16 UL, supongo. ¿Cachai? Asumo que es como 16 bytes. No sé. ¿Cachai? Toma ese tamaño, digamos así como que lo empaqueta, ¿cachai? Y se lo tira al auxiliar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces ahora auxiliar, que es un nodo y tiene el tamaño, bueno, ahora auxiliar puede tomar num. Porque num es una parte del nodo. ¿Se entiende, no? Acabo de crear una variable de nodo. ¿Dale? Oye, yo me tengo que retirar ahora. Tipo, tengo que ir a hacer algo. Ya, ok. Ok, vaya nomás. Después vamos a subir el video, ¿dale? Pero es igual por la ayuda antier, weón. Me ayudaron caleta. No, de nada. Lo importante es que pueda rendir bien el examen. Muchas gracias igual. Se agradece. De nada. Igual, chao, Entonces, chao. chao. Ya, entonces, tomo auxiliar, tomo num y defino. Porque yo le envié e, ¿cierto? Sí. Entonces ahora este e lo guardé en num. Y lo mismo, tomo auxiliar, tomo el enlace y ahora este es null. ¿Por qué es null? Porque lo que acabo de hacer es crear un nodo. ¿Dale? Estoy así, tengo un nodo vacío. O sea, Aux tiene E, ¿no? claro, acá está E. ¿Cachai? Ya. Entonces, aux apunta, que sería E. E apunta a Aux, enlace, aux apunta num y num es guarda la E. información de E. Ya, pero... Ya, entonces... Pero no num sería aux, ¿no? Aux es una variable. Y aux posee dentro de su información dentro es num. Ah, ya. ¿Cachai? O sea, aux posee num y posee el enlace. ¿Cachai? Tiene estas dos Ah, ya. opciones, estas dos variables. Ah, ¿Cachai? ya, pero igual las tiene dentro. Es como si aux es igual a num y enlace. Es lo Porque mismo. aux es un nodo, aux es una estructura. Ah, ya. ¿Cachai? Ahí está. Entonces, tomo num, le asigno e, porque es la información que está llegando, ¿cierto? Ya. Tomo aux, tomo el enlace y lo apunto a null. Nuevamente, ¿por qué? Porque estoy creando un nodo. Este nodo aún no está dentro de la lista, está afuera. ¿Cachai? Sí. Estoy creando el nodo. ¿Dale?
Luego tengo estas dos funciones, agregar izquierda y agregar derecha. ¿Qué es lo que hago con agregar izquierda? Bueno, en agregar izquierda voy a enviar una lista, ¿vale? Una lista que ya existe. La lista yo la defino después en el main, ¿ok? Entonces, tomo la lista. Va a llegar un entero, un E. Yo trato de definir el mismo nombre para que se entienda, ¿ok? Ya. Cuando inicia esta función, lo que hago es... Perdón, estamos acá arriba, en agregar izquierda. Cuando inicia esta función, lo que hago es tomar un nodo auxiliar y envío a crear nodo. ¿Cachai? Ya. Crear nodo, crea el nodo y devuelve ese auxiliar. ¿Cachai? Y de hecho te defino el mismo nombre para que se entienda. ¿Dale? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Bacán. Aquí ahorré pega, básicamente. ¿Cachai? Ujú. Luego de eso, como estoy agregando por la izquierda, es decir, por acá, lo único que tengo que hacer es tomar el auxiliar enlace, es decir, esto que está acá, ¿ok? Y colocarlo en la izquierda, ¿no? Y colocarlo en la cabecera, porque la cabecera está acá, ¿cachai? Entonces, colocarlo en el sentido de intercambiarlo. No, porque estoy agregando por la izquierda, no estoy reemplazando la izquierda, estoy agregando por la izquierda. Ya. Lo que hago es tomar el enlace, este enlace que apuntaba a null, o sea, a vacío, ahora está apuntando a la cabecera, es decir, acá. ¿Cachai? Ya. Está Pero apuntando. no quedarían 5 nodos. ¿Cómo? ¿No quedarían 5 nodos? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pues, ahora hay 5 nodos. Pues, Ya. ¿cachai? Ahora sí. Pero ahora estamos partiendo por acá. ¿Cachai? Sí, pues, porque le estoy dando. Le estoy dando esa cualidad, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, ahora que eso. Mira, esto no sé si se va a ver negro, pero la idea es que se entienda. Ujú. Se supone que esto está No, borrando. sí, eso entendía que era la cabecera. ¿Cachai? Pero Entonces, ahora es cabecera. claro. Pero ahora tomo cabecera y ese apunta a auxiliar. ¿Cachai? Ahora cabecera que estaba apuntando acá, ya no apunta ahí, pues, ahora apunta acá. ¿Cachai? Ahora esta es mi nueva cabecera. Aquí inicia mi nodo. Mi lista, perdón. ¿Cachai? Ujú. Y esto es importante también. Al estar manipulando la lista, la información que hay dentro de la lista, siempre debo enviarla como referencia. Con el puntero. ¿Dale? Ya. Siempre, 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 siempre. Si yo no voy a modificarla, no es necesario enviarla con el asterisco. ¿Cachai? Y por el agregar derecha son unos pasos más, pero básicamente hago lo siguiente. Tomo un nodo auxiliar, hago la misma pega que hice arriba, creo el nodo, ¿dale? Siempre hay que preguntar, ¿dale? Siempre hay que preguntar qué cosa. Si es que la lista está vacía. ¿Cachai? Si yo estoy agregando por la derecha y la lista está vacía, ¿qué hago? Ahora sí, disculpa. Siempre debo hacer esta pregunta. Si la lista está vacía, si por ejemplo me llega una lista y está vacía, ¿qué hago? Disculpa que me estaban hablando. Repítamelo, por favor. Si yo estoy agregando por la derecha, ¿dale? Ya. Debo hacer siempre la pregunta, ¿está acaso la lista vacía? Si la Sí. lista, no, tranqui. Si la lista está vacía, ¿qué debo hacer yo? Por Agregar ejemplo, otro nodo. acá está la lista está vacía acá, No. no, y acá. Sí. Entonces, si la lista está vacía, ¿qué debo hacer? Si estoy Agregar un nodo. agregando por la derecha, Agregar un nodo. agregar un nodo, pues, ¿cierto? Agregarlo, ¿no? Porque está vacía, po. No debo preocuparme nada más, pues. O sea, Tomo, crear uno. no, ya lo creé, ¿cachai? Ya. Ya lo creé. Entonces, cabecera es igual a auxiliar y el auxiliar enlace es igual a L cabecera, ¿dale? Ujú. Acabo de crear el nodo porque la lista, perdón, acabo de agregarlo a la lista porque la lista está vacía. Ahora, no me llegó una lista vacía, me llegó una lista con nodos. Me llegaron 3 nodos, ¿vale? Bueno, eso yo no lo sé, pero me llegó información, ¿vale? Por tanto, esto va a ser falso, ¿cierto? Sí. Paso al else. Tomo un nodo, le llamo recorrido, ¿dale? Ya. Ese recorrido parte en la cabecera, parte acá. Sí.
¿Dale? Aquí parte recorrido. ¿Qué es lo que hago? Bueno, mientras recorrido el siguiente. Bueno, este es el caso cuando es una lista circular, ¿dale? Las listas circulares, ¿te acuerdas cómo? Sí. Del último hacia el primero. Exactamente. Chuta, espérate. Ahí, ¿cierto? Sí. Por tanto, voy recorriendo mientras recorrido el siguiente, el enlace, ¿vale? Este enlace que está acá, sea distinto a la cabecera, vamos haciendo esto. ¿Cachai? O sea, me voy posicionando acá. ¿El siguiente es la cabecera? No. No. Entonces, ¿qué es lo que hago? En recorrido, almaceno el siguiente. ¿Cachai? El enlace. Entonces ahora recorrido ya no apunta ahí. Espérate, déjame borrar esto. Recorrido en la cabecera, entonces. La cabecera que Aquí, ahora aquí, sería aquí el parte la de- cabecera. Ajá. Entonces recorrido está apuntando acá. ¿Ya? ¿Cachai? Pero Esto vale recorrido no es en la cabecera, ¿no? No, pues la cabecera es la cabecera, pues la cabecera está Ah, sola. ¿Cachai? La cabecera está, vamos a ponerle la C. La cabecera está ahí. ¿Dale? ujú, Entonces, recorrido. Déjame borrar eso. Recorrido. Está apuntando está acá. El siguiente es la cabecera. No. Entonces, recorrido ya no apunta ahí, sino que ahora apunta acá. Porque eso le estoy diciendo acá. ¿Cachai? ¿Ya? Guarda en recorrido el siguiente. ¿Y ahora vuelve a preguntar lo mismo? Vuelve a preguntar. ¿Es el siguiente la cabecera? No. No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo Hace mismo. Y que estoy ahí. ¿Cachai? Ya. Y ahora, ya sabemos. ¿Es el siguiente la cabecera? No. ¿Cómo? ¿Seguro? ¿A dónde está apuntando esto? Ah, sí, Está apuntando a la cabecera. ¿Cachai? sí. Sí, Entonces, ahora sí. efectivamente, llegué a la cabecera. Entonces finaliza el while. Ya no tengo que seguir avanzando. ¿Cachai? Este while lo que hace es ir avanzando. ¿Cachai? Ujú, ¿ya? Cuando llegué acá, hago lo siguiente. Tomo el enlace, tomo este enlace y déjame borrar un poco unas cositas para que se entienda mejor. Este enlace que estaba así, ahora ese enlace apunta a mi nuevo nodo. ¿Dale? El nodo que acabo de crear. ¿Dale? ¿Ya? Recorrido apunta al siguiente, a este auxiliar, el auxiliar que creé. ¿Dale? Pero ya no apunta a cabecera, ¿no? Ya no apunta a cabecera, por, Apunta al nodo que creaste. al nodo que acabo de crear. ¿Ya? Pero el nodo que acabo de crear apunta a Ese, cabecera, ese apunta. Ah, ya. porque lo estoy agregando por la derecha. Y esta es una lista circular simple. ¿Dale? Ujú. Ahora, ¿qué pasa si no es circular? Si no es circular, el paso es más simple. Si no es circular, lo que hago, en vez de preguntar si es la cabecera, pregunto si es null. ¿Se entiende? Ajá. Y cuando llego acá al final, hago el mismo paso. Es decir, el nodo recorrido que está acá apunta al nodo, pero este nodo ya está apuntando a null, po, ¿cachai? Entonces este paso ya es innecesario. ¿Cachai? Solamente agrego el nodo a la lista. Y ahí queda. De la misma manera que acá acabamos de agregar por la izquierda, aquí agregamos por la derecha. ¿Cachai? Mm, 1, 2, 3, 4. Y acá esto era 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ujú. Ahora este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, 5. ¿Se entiende? Sí. Bacán. Eso. Eso por el lado de agregar izquierda, agregar derecha. ¿Dale? Si nosotros lo vemos eso en la prueba, ¿qué es lo que hizo? Porque aquí recuerda que este ejercicio es con una lista circular. Implementar la función borrar último, que elimine el último nodo de una lista circular simple de más de 50 nodos. ¿Cachai? Esto te lo agregan, es como, no es relevante. ¿Cachai? Sí, pero te dicen como así, como si es una lista circular. Al tiro te lo Claro, dicen. no, eso es lo importante, pero el que tenga más de 50 nodos no es importante. ¿Por No qué? es Porque relevante. podría tener 10, podría tener 500, y va a ser lo Y mismo. mientras funcione igual, Sí, te va a ¿cachai? servir con 3, te va a servir con 4, Exactamente, con ¿cachai? 50. Recuerda que una lista circular simple es aquella que la cual el enlace último no apunta al primero. Ya lo sabemos. Entonces, void.
borrar último. Va a llegar un enlace. Este debería llegar con asterisco, pero bueno. ¿Qué es lo que hace? Enlace, PQ. Ah, verdad que este no se entendía. No, este lo hice acá, si no me equivoco. Era en... Ah, parece que no. Bueno, no importa. Vamos a crearlo por nuestra cuenta, ¿vale? Dale. Voy. Y con esto ya terminamos, porque ya después me tengo que ir. Borrar último. Enlace C. ¿Vale? ¿Cómo lo definimos nosotros? Como lista. ¿Se entiende, no? Que es lo mismo. Enlace, sí. Es lo mismo. ¿Cachai? Sí, sí, Ya. Entonces. Vamos a... necesitamos recorrer la lista. ¿Cachai? Entonces, ya. tomamos un nodo. Le definimos recorrido. O puede ser de la misma manera. Yo puedo definir lista. ¿Cachai? Recuerda que el prof... Acá, por ejemplo, bueno, el enlace o lista es cuando se define de esta manera. ¿Dale? Cuando se define type def nodo asterisco lista, ahí yo puedo ocupar así de simple lista P, por ejemplo. No sé si habéis visto Profe, eso. en la guía, o sea, en la prueba, él ya lo tiene definido para nosotros hacerlo así con lógica. En las pruebas, trata de utilizarlo de esta manera, con esto. ¿Cachai? En vez de la cabecera, utilízalo con esto. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Solamente tendríais que definirlo como así. ¿Cachai? Lista PQ, por ejemplo. O lista recorrido. Es lo mismo. ¿Se entiende? Mm. Ah, y tú en vez de ocupar, o sea, en vez de ocupar dos, ocupáis uno. Como Porque dos. ahí ocupa P y ocupa Q. Ah, sí, claro. No, es que esto es para después, ¿no? Si, mientras vamos haciéndolo se va entendiendo. Ahí. Y yo defino nodo, ¿cachai? Nodo asterisco recorrido, que es lo mismo que definir lista recorrido, ¿cachai? Ya. Entonces, pero recuerda, lista se puede ocupar de esta manera si tú lo defines así, Sí, no así, ¿ok? ujú. Si lo defines así, no es buena idea ocupar lista. Ahí es preferible ocupar nodo, ¿ok? Pero, puta, eso es una cuestión que se entiende para los talleres y cuestiones así, ¿ok? En las pruebas utiliza lista, ¿dale? Así, lista P, lista Q, ¿dale? Dale. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, llega C, que es la lista que estoy enviando, y cabecera. Porque necesito estar en la primera posición, ¿cierto? Ujú. Si nosotros hubiésemos tomado el ejemplo de arriba, habría sido así de simple. ¿Cachai? Es un poco más simple eso de arriba, pero es más simple Ah, para mí esto, ¿dale? ya. Pero es exactamente lo mismo, ¿dale? Ujú. Recuerda, esto sí es que nosotros definimos lista así, ¿ok? Entonces, estamos acá, preguntamos, ¿es acaso recorrido igual a qué cosa? Perdón, el recorrido, si enlace es igual a, es distinto a C cabecera. ¿Enlace o lista? Yo sé que ese enlace es como se está ocupando acá, ¿ok? Ah, ya. Y Pero enlace, ¿hmm? ahí lo voy a poner como lista. No, pues. Esto no, no, pues, es que el enlace que puse yo, pucha, una confusión de nombres. El enlace es lo mismo que el next que aparece acá. Ah, ya, ya. ¿Ok? Es decir, es el siguiente. ¿Cachai? Ah, ya, ya, entendí, entendí. Si quieres lo cambio para que se entienda. No, 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 sí, pues sí, había ¿Dale? Sí, mandado. yo definí enlace. Que no me percaté de que el ejemplo de acá, no sé por qué utiliza enlace. Ok, o sea, ay, ay, ay. Pero bueno, ya, pero se entiende, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. recorrido mientras el siguiente no sea la cabecera. ¿Dale? Ya. Lo que definimos Que antes. está distinto que la de la cabecera, ¿ya? Lo que definimos acá, ¿cierto? Que, perdón, acá, ¿cierto? Que no estar en, mientras no esté en el último. Esa es la lógica. Mientras no estoy en el último, hace esto. ¿Ok? Ujú. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ir... me faltó ese. Voy a ir definiendo un nodo que le voy a llamar preview. ¿Ok? Prev. ¿Dale?
este prev va a ser igual a recorrido. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo vaya avanzando, ¿ok? Mientras voy avanzando, necesito de que prev esté uno atrás. ¿Se entiende, no? ¿Cómo Que atrás? previo. Espérate, déjame definirlo así. Si yo tengo esta lista, tengo estos 3 nodos, ¿vale? Ya. Y sabemos que el último. Espérate, mejor lo defino acá arriba. El último apunta al primero, ¿vale? Recorrido. Recorrido va a estar acá, después va a estar acá y después va a estar acá, ¿cierto? Sí. Ya, va acá. ¿Qué me está pidiendo la función? Me está pidiendo borrar el último nodo, ¿cierto? Ujú. Este. Para ello, yo necesito de que exista un previo, ¿vale? Un nodo previo. Que esté un nodo antes que el recorrido. Recorrido va a llegar hasta acá, ¿cierto? Sí. ¿Y dónde va a llegar previo? Hasta el del medio. Hasta acá, ¿cierto? Sí. Cuando así sea, voy a poder eliminar este nodo y este previo va a apuntar al primero. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí. Bacán. Entonces, previo va a ser igual a... Bueno, de hecho, mejor definir esto acá. Aunque es más simple, ¿vale? Ujú. Previo va a ser recorrido, es decir, voy a estar siempre un paso atrás. Y recorrido va a ser igual a recorrido enlace. ¿Vale? ¿Ya? Es decir, lo que acabo de explicar. Previo siempre va a estar un paso atrás de recorrido. ¿Vale? Cuando esto sea falso, efectivamente, cuando ya esté en el final, lo que hago, tal como aparece acá, es tomar el previo, tomo el enlace. Ah, pero no, sorry. Sí, casi la cago. Ahí. ¿Dale? Ahí. Todo bien. Ujú. Tomo el previo, tomo el enlace. ¿Dale? Y este va a ser igual a ¿qué cosa? Mm, Al recorrido enlace. apuntando, o apuntando a la cabecera. ¿Hacia dónde apunta? Si ya finalizó esto, ¿hacia dónde está apuntando Ah, Rec? ¿verdad? A la A la cabecera. cabecera. Sí, ¿Cachai? obvio. Ujú. Cuando esto sea así, hago un free de recorrido. ¿Qué significa free? ¿Que termina? Elimino el nodo. Ah, ya. ¿Cachai? Estoy eliminando el nodo. Recorrido el último, ¿no? Recorrido, si la función me está viendo borrar el último y ya recorrido ya está en el último, necesito eliminarlo. Y ahí lo elimina. Y lo elimina. Y queda con estos dos nodos. ¿Cachai? Ajá. Ya. Porque previo apuntaba al siguiente, ¿cierto? Y ahí llegó Ujú. acá. ¿Vale? Sí. Entonces. Déjame ver una cosa, porque acá este yo no lo entendí la primera vez que lo leí. Dice que crea un enlace P, una lista básicamente, una lista P, una lista Q. P viene siendo el viene siendo el para recorrer la lista. Es lo mismo que el rec, ¿cierto? Mientras el P sea distinto de la cabecera, de la lista, vamos haciendo lo siguiente. Voy aguardando en Q, que viene siendo lo mismo que el previo. Voy almacenando P y P va pasando al siguiente. Es lo mismo, ¿se entiende esto, cierto? Ujú. Sí, sí. Aunque Exactamente. entendí mal tuyo que el... Ah, sí, el porque sí, este tiene como palabras clave que ayudan a entenderlo mejor. Pero son como P palabras y más Q, o sea, menos no sé, técnicas. sí, Ok. exactamente, no se entiende mucho. Pero, pero con la explicación que te di se entiende ahora, ¿está cierto? Que Sí, es sí, exactamente lo mismo, ¿no? sí. Es cosa de estudiar y repasar. Eso mismo. Cuando esto finaliza, es decir, cuando llegué al último nodo, lo que hace Q es apuntar al siguiente de P. ¿Dale?
Ujú. y después elimino el P. Exactamente lo mismo. Ya. Y listo. No necesito retornar nada. La lista ya debería estar bien y eso. ¿Cachai, no? Sí, sí. Entonces, eso. ¿Alguna duda? No tengo. Ah, sí, tenía una duda con recursividad. Ya, dime. Eh, ¿Te acordáis de la prueba 2? Que había A ver, deja un revisar. ejercicio en el tema en que tú tenías que te daban la función, ¿Mm? pero ya hecha en recursividad. Tú tenías que hacerla al contrario, que es iterativa, algo así, creo que Ah, es. iterativo, claro. Sí, Ujú. Creo que es... creo que es la de abajo. no, parece que te daban... Te pedían hacer la función iterativa. Te pedían hacer una función y después te pedían... No, es más abajo. No, fue esta... Abajo del. O sea, acá te dice... No, ahí Ah, dice. ya, entiendo, entiendo. Aquí te están dando la función... Ajá. Esta es la recursiva, Ujú, ¿cierto? Se ve o no. sí. El vector, el isent y después se llama a sí misma. Luego te piden rutear la cuestión, ¿cachai? ¿Esto te complica o no? No, eso sí lo hice bien. Ya. Y después dice el objetivo de la función de almacenar. Ya, ok. Implementar la versión iterativa de la función misterio. ¿Qué pasó con esto? No lo entiendo cómo fue lo que hizo. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está... Llega a la función, pregunta si cae es distinto de cero. Si es así, bueno, ejecuta esto y se llama a sí misma, ¿cierto? ¿Ya? Y obviamente se va reduciendo. El vector se va reduciendo la información. Y lo mismo con K. K parte con un número y después va dividiéndose en 10. 9040, no, ¿cómo está? 947.325 se divide en 10, no, 94.732, 9.473 hasta llegar a cero, ¿cierto? Ya. En la versión iterativa, lo que hace es, bueno, llega la función, llega la información, mientras k sea distinto de cero, ¿qué es lo que va pasando? En vez de llamarse a sí misma, porque es la versión iterativa, esta parte es la misma, porque efectivamente estamos guardando en vector la información que nos interesa, es decir, el último dígito, ahí está, ¿cierto? ¿Ya? Se va guardando el último dígito de k, y k se almacena en sí mismo, ¿cachai? Ya. Acá, ¿qué es lo que hice? Llamaba la función, pero con k reducido, y acá voy guardando en k el valor. E i va aumentando, ¿cachai? Tal como aparece acá, y aumenta. Entonces, solamente separa las cosas y no la llama. Claro, porque es la versión iterativa, ¿cachai? Ya. Piensa, a ver, un ejemplo como esto, si no me equivoco, es... déjame borrar toda esta cuestión de acá. Había un ejemplo que tenía en mente con esto de acá. Mira, ¿cómo, cómo saco el último número de... Con la ul- recta. último dígito, ¿cierto? Ujú. Va a llegar un número. Y voy a preguntar qué cosa. No, dije el último, ¿cierto? El primer. ¿Cómo saco el primer dígito de un número? ¿El último o el primero? El primero, perdón. Dividiéndolo por 10. Exacto, ¿cierto? Primer dígito. Si por ejemplo yo te ingreso ese número, ¿cuál es el primer ¿Ya? dígito? El 8. El 8, ¿cierto? Entonces, tú dijiste, voy dividiendo. Sí. ¿Qué divido? El, el num Ya, dividido en 10. ya. ¿Dónde almaceno eso? En num, podría ser. Ya, ok.
Dale. Pero eso debería ir en el while, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? Para que Eh, lo haga hasta que cierto punto, ¿no? ya, pero yo necesito. Estamos hablando de la condición, ¿cierto? Ujú. Ya, ¿cómo hago la condición? ¿Cuál sería la condición? Sí. A ver. Recuerda que esto se va a ir reduciendo. Va a ser así, después así, 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 así. Necesito Hoy no sé cómo hacerlo. Em, mientras num sea mayor a 9. ¿Por qué 9? Si yo tengo eso, espérate. ¿Esto es mayor a 9? No. ¿Cómo que no? 823.742. Ah, yo lo leí al contrario. ¿Eso es mayor a No, 9? no, no es mayor, no. Sí, pues, es mayor a 9, po. Ah, yo sí. ¿Y ahora? No, ahora no es mayor a 9. Ahora no es mayor a 9, ¿cierto? Por tanto, ya tengo el primer dígito. Ajá, Y puedo retornar ese número, ¿no? sí, con num. ¿Cachai, no? Sí. Entonces de aquí viene siendo lo mismo. ¿Cachai? Acá lo que hice fue llamar a la misma función. Y acá simplemente fui almacenando la información de la misma manera que lo hice acá, ¿cachai? En esto estoy aumentando, ¿cachai? Ah, entonces la versión iterativa es como, por ejemplo, no sé, puedo hacerlo almacenándolo en una variable, pero no sé, pues haciéndolo si te piden imprimirlo en un void y si te piden retornarlo en un int o en En un, un claro, sí, constante. sí. Eso, claro, no es relevante en este caso, porque solamente te están pidiendo hacer la función, porque no te están pidiendo retornar, ni imprimir, ni nada de esas cosas, ¿cachai? Ya. Pero, claro, aquí tenéis. Esto es más, la función recursiva es guardar la información en B y listo, ¿cachai? B es igual a I, ¿cachai? Es decir, I vale 0, por ejemplo, y I va aumentando en 1. Después I vale 1, 2, 3, hasta que esto ya no se cumpla, ¿cachai? Cuando ya no se cumple, retorna toda la información, ¿cachai? No, perdón, no retorna, se empieza a devolver, ¿cachai? Ah, ya. Y lo mismo acá. ¿Cachai? O sea, acá lo que hace, bueno, hace la misma condición, mientras k sea distinto a 0. Pero acá se utiliza un while, acá es un if. ¿Cachai o no? Ujú. Aquí como para comprobar y aquí como para Claro, porque afirmar. aquí como estoy llamando a la misma función, no sé si voy a decir algo súper incorrecto, pero este viene siendo como mi while, ¿cachai? Mm, El llamado a la siguiente función. ¿Se entiende, no? sí. Bacán. Y acá obviamente tengo el while, po. Tengo el while, k, ta, 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 toda esa cuestión, ¿cachai? Y voy guardando la información en cada posición, obviamente. Hace exactamente lo mismo. K se va reduciendo, exactamente lo mismo. E I va aumentando, exactamente lo mismo. ¿Cachai? Sí. Bacán. Y luego la lista ya la vimos. Ujú. ¿Alguna duda? De No, hecho, esta es. ¿Qué es lo que hace esta? Borrar exactamente lo mismo. ¿Cachai? Solamente que la ujú. anterior era una circular, Era esta. exactamente lo mismo. La anterior era una circular. Y esta es una. Esta era Eh, una simple que solamente sí, elimina. O sea, hace exactamente lo mismo, pero solamente una simple. sí. Ah, Esta era la que no tenía sentido. Esta era. Porque utiliza S. Y no se debe la lista que llega no se debe ocupar, jamás. mm, La entonces lista está que. mal eso. Sí, esta está mal. O sea, para mí está mal. Porque si tú utilizas S, ¿cachai? S que está ahí, de la misma forma que en lista nosotros ocupamos L, ¿cierto? O C. Si tú ocupas la lista que está llegando y haces esto de S next y toda esa cuestión, lo que Ujú. haces es pitearte la información que hay atrás. ¿Cachai? Mm, Nunca se debe ocupar la misma lista. Jamás. Por algo se utiliza
por algo se crea otro, ¿no? por algo se crean nodos auxiliares de recorrido, de previo, ¿cachai? Para no tener que tocar la lista original. Po. O sea, Mm, la lista que se original, cagan todos los datos que tiene la lista. exactamente. La lista Ah, tiene que claro, hay que tocarla todavía. si me están pidiendo borrar un dato, efectivamente se va a modificar la lista, pero la idea no es tocar C, ¿cachai? C tiene que modificarse en base a recorrido, a previo, a P, a Q, ¿cachai? A todo ese tipo de variables que uno va creando. ¿Se, Ah, ya. se cacha? C jamás Sí. se ocupa, jamás, 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 jamás. Porque si un día lo haces en un programa real, Entonces en el while debería haber ido la P, ¿no? no, es porque P la está ocupando como el previo, así que sería como Entonces se Q. tuvo que haber creado otro. Un Q, por ejemplo, ¿cachai? Otro nomás Claro, porque de hecho, mira, si nosotros tomamos en cuenta esto, acá ¿qué le falta? Le falta el asterisco, po, ¿cachai? Por tanto, si yo hago esto, ese no se modifica, ¿cachai? Mm, Ese no se va a modificar, ya. ¿cachai? Se está enviando una copia nomás. Entonces, ese siempre el asterisco utilizo algún auxiliar, ya sea P, ya sea Q, ya sea un recorrido, ¿cachai? Previo, la variable que sea, ¿cachai? Con tal de que yo lo entienda, o sea, como tú, ¿cierto? Tú lo entiendas, yo lo entienda. Y eso, ¿dale? Ya. Eso, ¿alguna duda? No sé cuánto No, quedó. no. 1 hora 46, la media hora. La va a subir al toque.